Hola gente bonita, estamos a punto de aprender un poquito más de Dios. Bien, hoy quisiera tocar un tema muy especial que a todos nos incumbe y yo creo que todos que queremos ahondar un poquito dentro de la palabra de Dios y dentro de un ministerio tal vez o en tu iglesia o si eres nuevo, conocer por qué hacen algunas cosas, vamos a ahondar ahora en esos temas. Hoy por hoy quiero hablar sobre la Biblia, el por qué creemos en la Biblia, por qué leemos esa Biblia, por qué nosotros confiamos en que es la palabra de Dios y en qué nos sirve a nosotros para la vida diaria. Verás, leer la Biblia es muy útil, te da consejo, hay sabiduría, hay historias que te pueden servir como ejemplo para tu día a día. Sin embargo, hay una pequeña preocupación que yo tengo, que Dios puso en mi corazón sobre algunas personas que no le han dado la importancia que deberíamos darle todos a la Biblia. Sobre el leer la Biblia, el saber qué es lo que estás haciendo, en por qué esa Biblia es en la que nosotros creemos. Hoy por hoy puedo decirte esto, la Biblia es inspirada por Dios y todos los que creemos en Dios tenemos la necesidad de que Dios nos hable a través de algún modo. En el pasado, en el Antiguo Testamento, Dios se revelaba a sus fieles a través de profetas, a través de líderes espirituales que guiaban a todo el pueblo de Israel y a todo el pueblo de Dios a través de ciertas situaciones en las que Dios se iba presentando y se iba manifestando poco a poco. Sin embargo, hoy, 2021 años después de Cristo, ¿por qué seguimos creyendo en este libro? ¿Por qué creemos que tal libro es revelado por Dios hacia nosotros? Yo creo que es muy importante, y digo yo creo porque me he dedicado a estudiar un poco sobre el tema. Creo que es muy importante leerlo y creer en que es la palabra de Dios. El pueblo de Dios necesita de las escrituras. Nosotros necesitamos de las escrituras. ¿Por qué? Porque necesitamos una guía, un camino, una línea a seguir para hacer la voluntad de Dios. Y nosotros confiamos en la palabra de Dios. Y si bien hay unas personas que no le dan la importancia que deberían de darle, habemos otras que nos gusta y que nos apasiona la lectura de esta. Pero ¿cómo saber tú que es la palabra de Dios? La revelación de las escrituras a tu vida tienes que desearla. No puedes sentarte a leer la Biblia y leer de página por página, de tapa a tapa, esperando a que de algún modo, sin desearlo, nada más por estudiar, por curiosidad, Dios se te revele. Tú necesitas desear que Dios se te revele por medio de sus escrituras. Desearlo te va a hacer que desde el primer capítulo de la Biblia, que está en Génesis 1:1, tú logres percibir la presencia de Dios y el Espíritu Santo obrando sobre la tierra. Te va a permitir que al leer los evangelios te des cuenta de la magnitud del poder y del amor que Cristo tuvo por nosotros. Pedirle a Dios esa revelación te va a permitir a ti recibir la iluminación para entender que Dios habla a su pueblo a través de las escrituras y que un libro, claro que un libro, es la mejor forma de haber solidificado su palabra. Porque si no nos confiáramos en tradiciones, en el que dirán, en el que algunos hermanos hacen algunas cosas y algunas personas creen de este otro modo sobre Dios, vamos a terminar ramificando toda la tradición y todo lo que es Dios y a final de cuentas cada quien va a andar como loco por su lado. Sin embargo, tenemos la palabra de Dios y deseamos la revelación y se nos revela a Él a través de su escritura y por medio de su Espíritu Santo y creemos que Él habla a través de ella. Ahora, ¿por qué un libro es la mejor forma de habernos dejado esas enseñanzas? Bueno, a lo largo de la historia, los libros han preservado la información tal cual se escribió en su momento. Hay libros que terminaron de escribirse años después de la ascensión de Cristo.
Y hay otros libros que se comenzaron a escribir en el inicio de los tiempos, tal cual son los mandamientos que escribió Moisés, revelados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escritos por la mano de Moisés. Fue Dios quien se le reveló a Moisés para que escribiera los mandamientos. Fue Dios, por medio de su Espíritu Santo, quien le habló a los apóstoles para que escribieran las cartas que le escribieron a los pueblos cuando era necesario que le escribieran. Fue el Espíritu Santo quien los inspiró y los guió. Sin embargo, fueron sus palabras, fueron su puño y su letra con lo que escribieron la palabra. Y toda la Biblia expresa la palabra de Dios y lo que creemos en Dios. Y bien, nosotros como pueblo de Cristo necesitamos leer y estudiar la palabra. Es preocupante cómo fuera de la iglesia algunas personas que no son cristianas se expresan de las personas que son cristianas, y con justa razón algunas. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Yo no tuve la suerte de nacer en una casa de cristianos. Yo no tuve la suerte de nacer desde mi nacimiento, desde que mi madre me tuvo. Yo no nací en el evangelio, no nací en cuna cristiana. Tuve la suerte y la bendición de nacer en Cristo 20 años después. Y en esos 20 años me topaba yo con comentarios de algunas personas, y aún a mi edad escucho comentarios de gente de fuera de la iglesia que tienen tachados a muchos cristianos de ignorantes. ¿Por qué? Bueno, yo podía entender un aspecto de eso porque cuando inició la iglesia aquí en México, muchos de los que iban a la iglesia eran personas humildes, eran personas que no tuvieron oportunidad de estudiar, de leer y escribir, y comenzaban a ir a la iglesia y estaba llena precisamente de eso, la gente para la que vino Jesús. Pero los que eligieron leer su mensaje y escuchar su mensaje fueron en ese entonces este tipo de personas. Y yo tuve un acercamiento a una iglesia cristiana. No es una iglesia cristiana, ¿no? Es una secta. Y desgraciadamente en esa secta, sí, hace 30, como 40 años que inició su religión, su secta, estaba llena de gente que desgraciadamente iban, le hablaban de la palabra, pero le metían de la palabra de la persona que los estaba evangelizando. Era palabra de Dios combinada con sabiduría de un hombre, y le hablaba precisamente a personas que no sabían leer ni escribir. No está mal, no está mal. Espero no darme a malinterpretar. Espero que sí se pueda entender mi mensaje. Pero estas personas, por la fe que tenían en Dios y la fe que tenían en Cristo, iban ciegamente hacia ese camino. Desgraciadamente, como no podían leer para defenderse, para decir, ¿sabes qué? En la Biblia dice esto, esto y esto otro, y tú estás diciendo lo contrario. No pudieron defenderse. Esa iglesia creció a ser ahora millones de personas. Esa secta son millones de personas que en su mayoría iniciaron así. Y esa secta ahora creció. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la primera generación de esa iglesia eran personas que no tenían cómo defenderse, cómo defender su testimonio, cómo defender sus creencias y su religión, lo que ellos profesaban. Ellos nada más lo que escuchaban en la iglesia era lo que ellos hablaban a las personas. Y decían, mira, ven, es que te voy a hablar de este pastor que me está hablando de Dios y él dice esto, esto y esto otro. Y se nota a tal grado de que esa secta a día de hoy predican en su iglesia, y en sus prédicas mencionan la palabra de Dios, pero vuelven a mencionar, pero como dice nuestro apóstol, esto, y el mensaje es así. Y bueno, personalmente a mí me disgustó mucho, porque a mí sí me gusta mucho estudiar y leer la palabra. Nunca me ha gustado apegarme a lo que me dice un hombre. Sí creo en lo que me dicen maestros y guías, claro que lo creo. Cuando yo tengo una duda, yo tengo con qué personas recurrir, pero no le creo a una persona que viene y me habla de la palabra, pero me cuenta
que Dios obró en su vida de una forma en la que no se manifiesta en la palabra. Desgraciadamente, la ignorancia, precisamente es eso, la ignorancia, se manifiesta en muchas personas. En este tipo de personas, en su inicio, claro, pobrecitos, no tenían cómo defenderse. Después tuvieron hijos y los hijos crecieron en la iglesia y crecieron creyendo lo que les decían sus padres. Y ahora que tienen nietos, pues obviamente ya van 3, puede que 4 generaciones de personas que van sobre esa guía. Pero yo creo perfectamente y creo ciegamente en lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Útil para enseñar. La palabra en la que nosotros creemos es útil para enseñar. Es útil para que te diga a ti qué es lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Es una base moral, es una perfecta base moral porque está dictada por Dios. Es útil para corregir tu camino. Si vas mal, si vas caminando mal, tú puedes dar un giro de 180 grados en tu vida. Decir, sabes que yo estoy haciendo mi vida mal, yo estoy viviendo en pecado, yo estoy viviendo agrediendo a personas que me aman y ya no quiero vivir así. Me di cuenta porque lo leí en la palabra y tengo que regresar, tengo que pedir perdón y regresar. Y es útil para instruir en justicia, para que tú sepas lo que es bueno y lo que no es bueno. Lo que para el mundo está bien, muchas veces para nosotros no está bien. Y te invito a ti, mi amigo, que leas la palabra, que no te pase como estas personas. También en su momento yo comencé a leer la Biblia, ¿por qué? Porque es una historia que me frustra un poquito todavía, pero la voy a contar. En su momento, cuando yo nací en la iglesia, yo tenía 20 añitos de edad. Estaba joven y tenía mucha curiosidad. Yo quería aprender sobre todo. Yo creo que algunos entenderán lo que es el primer amor y lo que es ser una persona que le gusta estudiar, que le gusta sentarse a leer, porque a mí me gusta mucho leer, y esperar respuestas sobre algo que te han predicado. A mí me predicaron sobre Jesús, sobre aceptar a Cristo en tu corazón, sobre Dios, y en su momento me acerqué a personas que supieron hablarme. Como dato curioso, en la iglesia en la que yo nací, a los meses de que me convertí y acepté a Cristo en mi corazón, me confesó una señora que ella desde un principio empezó a orar para que yo me fuera. ¿Por qué? Porque era una persona que los confrontaba mucho, que comencé a leer, y yo creo que lo peor que les pudo pasar a ellos fue que yo comenzara a leer la Biblia a ellos. Porque yo llegaba con la Biblia y a ver, mira, ayer leí que Moisés con la vara abrió el mar en dos y que pasaron y cruzaron el mar en seco el pueblo de Dios y los egipcios se ahogaron. Y yo comencé a hacer preguntas sobre, oye, pero ¿por qué Dios dejó que los egipcios se ahogaran? ¿Por qué no les puso una barrera y los regresó? Hubiera sido más fácil, ¿no? Que solo matarlos. ¿Por qué no, en lugar de abrir el mar, creó un camino de hielo? Y bueno, eran preguntas medio tontas, ¿no? Algunas sí. Algunas no, algunas eran sobre la fe y sobre lo que creían. Y una personita en especial que me creó mucha frustración, me dio mucho... Yo soy una persona muy corajuda, ¿no? Estoy trabajando en eso. Me dio mucho coraje en ese entonces su caminar, y no tanto su caminar, porque era una excelente persona, una muy buena muchacha. Me daba un poquito de recelo y de coraje el hacerle yo preguntas y que no me supiera contestar. ¿Por qué? Porque era una muchacha que nació en la iglesia, que nació en el evangelio, que desde chiquita fue a escuela dominical, que no faltaba un domingo a la iglesia. Y yo le hacía preguntas tan básicas y me molestaba que no me pudiera contestar. Por ejemplo, y esta era su reacción siempre. Yo le decía, oye, ¿por qué en la iglesia
cuando cantan y está la alabanza tocando, que padrísima, preciosa la alabanza, ¿por qué levantan las manos? Y su respuesta era, ay, no sé, lee la Biblia. Y al principio era como que, bueno, en la Biblia encontraré yo respuestas. Pero continué haciéndole preguntas. Por ejemplo, oye, ¿por qué cuando oran se tiran al piso algunos? ¿Por qué se postran delante del altar? Y su respuesta fue siempre la misma. No sé, lee la Biblia. O sea, yo quiero creer que sí sabía y que ella quería despertar en mí una curiosidad por leer la Biblia. Espero que haya sido eso y no que realmente no sabía las respuestas, aunque teniendo una plática seria con ella después sí me dijo que realmente no sabía. Preguntas tan básicas como, oye, ¿por qué creen en lo que les dice el pastor? Eh, ¿Por qué yo tengo que llevar mi Biblia a los domingos y al escuchar la prédica tengo que buscar el versículo que me está diciendo el pastor? ¿Por qué las ofrendas de la iglesia? ¿Realmente necesita mi dinero la iglesia? ¿Por qué hay gente en la entrada que te saluda siempre y que es tan amable y que te dice, hola hermano, que Dios te bendiga y te busca lugar? Yo les decía hostes al inicio, pero no eran hostes. ¿Por qué en la alabanza algunos saltan? ¿Por qué bailan tanto? Etcétera. Ese tipo de preguntas eran las que yo le hacía. Preguntas que para mí al día de hoy ahora son tan básicas. Y ella tenía toda una vida en la iglesia y no la sabía contestar. Hermano mío, ten cuidado de eso. Por favor, lee la Biblia. Ahora sí como dice ella, ¿no? Lee la Biblia. Busca el aprender y busca el poder defender tu fe. Que no venga alguien que no es cristiano a hacerte preguntas y que te agarre tambaleando, que no sepas ni contestarle quién es el Espíritu Santo, o quién es Dios, o quién fue Jesús, o por qué dicen que aceptando a Cristo en tu corazón eres salvo. Que no te agarren con preguntas tan básicas y no entiendas, no sepas contestar. Y si no sabes contestar, hermano, no contestes, por favor. No sé, lee la palabra. Por favor, que tu respuesta sea, ¿sabes qué? De momento no tengo la respuesta, pero déjame investigarlo y te lo tengo. Si no te lo tengo en una hora, te lo tengo de aquí a mañana. Pero la respuesta a tu pregunta te la voy a tener. Que se note que estudias, que eres cristiano, que vives lo que predicas y que predicas lo que lees en la Biblia. Que tu vida tiene una guía y tiene un guía que es la palabra de Dios y que es el Espíritu Santo obrando en ti. Que vean a Cristo en ti y que sepan que, ok, mira, este hermano viene, me predica, me habla de Dios, me dice lo que lee en la Biblia, veo que él vive conforme a la palabra y él por lo menos me saca de esas dudas facilitas. Claro, si vienen y te preguntan sobre los tiempos postreros, sobre el apocalipsis, qué es lo que va a pasar, quién es el anticristo y todo, claro que hay temas bastante más complicados sobre las cosas que vendrán a futuro o sobre cosas que pasaron, que venían profetizadas en la Biblia, que necesitan sentarte a estudiar, que necesitas un curso sobre eso, aventarte 2, 3 libros para que el tema te quede medio claro. Y ahí sí puedes invitar a alguien a tomar un curso, ¿no? A las personas que te pregunten sobre eso. O, claro, tener la confianza de acercarte a tu pastor y decirle, pastor, ¿sabes qué? Esta persona me preguntó sobre el apocalipsis y no supe qué decirle, no sé quién es el anticristo, no sé cómo se va a presentar, cómo va a venir frente a nosotros y vamos a poder identificarlo para no seguirlo, obviamente. Pero pues quisiera saber para poder responderle a esta persona. Hermano, es muy triste cuando llega alguien y te pregunta algo sencillito, algo básico y le tienes que decir que no sabes. Y es más triste aún cuando le dices no sé, lee la palabra y lo dejas a esa persona con la duda.
O sea, dejaste una persona con la duda, te quedaste tú con la duda y espero que tengas la duda por lo menos y te resta un poquito de credibilidad. Porque, ok, se entiende que no sepas quién es el anticristo, porque pues, quién es el anticristo. Pero que no sepas por qué levanta las manos, que no sepas por qué cantas, porque hay un grupo de alabanza en el altar, que no sepas por qué debes de escuchar al pastor, que no sepas por qué vas a la iglesia los domingos. Ese tipo de preguntitas, ese tipo de detalles, que son preguntas chiquitas y que son chiquitas y que son básicas, es así, mi hermano, deberíamos de saberlas todos. Y te invito a que estudies, a que leas, que te sientes y leas la palabra de Dios. En ella vas a encontrar una guía espiritual y moral que te va a servir para toda la vida y te va a servir para ti, te va a servir para tu familia y te va a servir para dar testimonio de aquel que murió por ti. Te invito, de nuevo te invito, lee la Biblia, pídele a Dios revelación, pide al Espíritu Santo que te acompañe mientras la lees para que despeje tus dudas, para que puedas encontrar la voluntad de Dios para tu vida en ella, porque en ella vienen mandamientos y estatutos y profecías para tu vida, claro que vienen para ti y para ti personalmente. Tal vez no venga en la Biblia, ¿sabes qué? Tú que te llamas Juan y estás leyendo eso, te quedarías con cara de ¿what? No viene así, pero vienen muchas promesas para tu vida y para mi vida. Y es bueno, siempre es bueno leer la Biblia. Cómo leer la Biblia es un tema para otro video que ya estaré tocando. Y bueno, mis hermanos, yo espero que este video les haya servido. Si les gustó, me serviría mucho que le den clic a la campanita, que se suscriban, que le den un like. A mí me sirve para motivarme a hacer un poquito más de videos más seguido. Que estoy orando, le estoy pidiendo a Dios porque me gustaría continuar con esto. Me gustaría continuar con tal vez una prédica dominical porque creo que a eso va la iglesia. Desgraciadamente algunas iglesias para eso van a ser iglesias digitales. Y está bien, está bien. Todas las formas que tengamos para alcanzar gente para Cristo son buenas. Mis hermanos, por hoy me despido. Pronto volveré con otro nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y si alguien que miró este video no ha aceptado a Cristo en su corazón, hoy es el momento de hacerlo. No dejes esa bendición y esa oportunidad para otro día. Si no lo has hecho y tienes curiosidad de qué hacer para aceptar a Cristo en tu corazón, pregúntame en la caja de comentarios. Yo te lo prometo, te contacto si se puede en persona y hablamos al respecto. Para los que somos, ya tenemos un tiempito en Cristo, mis bendiciones, mi hermano, te mando un fuerte abrazo, bendiciones a tu iglesia, a tu familia y a tu casa, que estos tiempos que se están viniendo muy difíciles no te peguen tanto como le han pegado a otras personas y que por lo que estás pasando tú puedas salir y que mires que Jesús y Dios no te han dejado. Su mano no te soltará y podrás salir a la otra orilla de la mano de ellos. Así que bendiciones, mi hermano. Les mando un fuerte abrazo a todos.